Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Muy buenas tardes, muchas gracias. Igualmente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Feliz tarde para todas las personas que nos acompañan hasta este momento, 21 personas en la sala. Cuéntenos cómo han estado, ¿qué tal todo? Muy buenas tardes para todos. Don Juan Pablo, Dianita, por aquí también nos están saludando de la DSO 023, todo el equipo de trabajo. Ilfredo, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, Oscar. Buenas tardes para todos. DSO 024, Rafael, Carlos Aceros, Jesús Gutiérrez. Qué bueno que nos acompañan desde las unidades. Gracias por ese esfuerzo que hacen por conectarse a nuestra reunión semanal corporativa. Bueno, siendo las 3 p.m., les doy una cordial bienvenida, tanto a la gente que nos acompaña desde campo, como a todos los que desde la parte de oficina y administración se unen a nuestra reunión. Hoy el tema planteado tiene que ver con la higiene postural. Va a ser compartido por nuestra área de HSQ en alianza o con el apoyo de la ARL y Belisario. Entonces, ¿quién nos acompaña del área en la tarde de hoy para presentarlo y dejarlo al frente de la escena? ¿Quién es? Permiso. Edna. Muy buenas Ninguno. tardes para todos. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en las Hola, diferentes Ednita. locaciones, en sus casas, en las unidades, acá en la área administrativa. Efectivamente, como lo estaba mencionando Oscar, tenemos la oportunidad de contar con nuestra profesional, la fisioterapeuta que ha venido acompañándonos desde este año 2024. Cabe aclarar que toda esta gestión del tema que vamos a ver hoy se viene desarrollando también de hace ya un tiempo, desde 2022-2023, y este año pues tenemos la fortuna de tener el acompañamiento de la fisio. Entonces pues ya tenemos una cercanía, pero pues también queremos seguir, que ustedes también la conozcan, porque vamos en el transcurso de este año, vamos a saber más de Lucía, entonces le vamos a dar el espacio para que nos profundice, nos explique, nos instruya además de todo lo que refiere a la parte de biomecánico, desórdenes musculoesqueléticos y demás. Entonces, pues muchas gracias, Oscar, por el espacio también que se abre acá en los miércoles para pues que nuestra profesional nos aborde más del tema. Una feliz tarde para todos. Claro que sí. Gracias, Edna. Entonces, adelante con Lucía. ¿Ya está por acá? ¿Está conectada? Sí, señor, está conectada. Hola, entonces, bienvenida, Lucía. Gracias por acompañarnos y adelante. Hola, muy buenas tardes. Como nos decían anteriormente, pues la idea es el día de hoy empezar a hacer nuestra capacitación acerca de diferentes temas que estamos abordando desde los diferentes puestos de trabajo que tiene cada quien, ¿listo? Y no solamente desde los puestos de trabajo, sino también desde la casa, ¿listo? Porque ¿cuál es la idea? La idea es no solo cuidarnos en el trabajo, sino también empezarnos a cuidar desde la casa, porque también es algo muy importante. A veces omitimos esto y por eso también podemos tener diferentes enfermedades, diferentes secuelas, ¿vale? Entonces ya vamos a empezar con la exposición. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con todo lo que tiene que ver higiene postural en el puesto de trabajo, con videoterminales para los que manejan todo este medio de los computadores y todo esto, ¿listo? Entonces, primero que todo, tenemos que tener muy claro que la higiene postural es todas las adaptaciones que hacemos tanto dinámica como estáticamente, cuando estamos sentados, cuando nos estamos moviendo, cuando estamos acostados, en todo momento tenemos que tener una higiene postural, ¿listo? Más adelante se van a ir dando cuenta por qué. Entonces, acá podemos ver la anatomía, a lo que vamos al momento de tener cuidado con una postura. Entonces, nosotros cuando realizamos diferentes posturas, en la primera imagen nos podemos dar cuenta
que nosotros empezamos a aprisionar una parte de las vértebras, ¿listo? Cuando hacemos una mala postura, cuando nos agachamos de una forma incorrecta, empezamos a aprisionar una parte y la otra parte nos queda descubierta, así como notamos en la parte de abajo de esta imagen, que es como una bomba. Entonces oprimimos a un lado y se sale por el otro lado. Eso es lo que pasa con nuestras vértebras. ¿Qué pasa con nuestras vértebras? Que nosotros en medio de cada vértebra tenemos un colchón. Este colchón, ¿qué hace? Este colchón previene que se esté rozando hueso con hueso constantemente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos una mala postura, un mal movimiento, ¿qué hacemos? Que no se oprima de forma compacta, sino que se oprima más a un lado que al otro y se empiece a salir todo ese aire por un lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Igual que en una bomba, las pichamos, se va saliendo por un lado, las pichamos, se va saliendo, pero a medida que lo vamos y lo vamos haciendo, vamos creando una secuela, que es que se va desinflamando a un lado y se va saliendo todo el aire hacia el otro, y eso nos puede provocar o una hernia o alguna discopatía, o que nos empiecen a rozar los huesos. Y acá en la imagen en la cuarta imagen nos podemos dar cuenta que cuando empiezan a rozar huesos con hueso, ¿qué va a pasar? Que nos empiezan a afectar los nervios. Al afectarnos los nervios, vamos a empezar a evidenciar las dolencias, vamos a empezar a evidenciar que se nos irradia el dolor, que el dolor nos empezó en cuello, nos pasa a brazos, de brazo nos pasa a columna media y luego a columna lumbar, y nos puede pasar hasta las piernas por solamente hacer esas malas posiciones. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta las posturas que hacemos en todo momento, porque recordemos que nosotros queremos llegar a una vejez bien, ¿listo? Y si nosotros no hacemos una postura correcta, ¿qué va a pasar? Que vamos a llegar a una vejez enfermos, y pues no vamos a poder disfrutar todo lo que trabajamos, porque la idea es poder llegar bien. Entonces no pensemos que nos estamos cuidando para el momento, sino para toda la vida, que cuando nos vayamos a jubilar tengamos la capacidad, la fuerza de poder hacer todo lo que queramos, y que no estemos pensando, no, me dolió esto, me dolió lo otro, ¿listo? Ni estar pensando en que más adelante, no, pues si me fracturo, me lesiono la ARL, me va a pagar. ¿Por qué? Porque hoy en día esos montos no son grandes, son pequeños y no nos va a alcanzar para nada, y si nos va a quedar la secuela en nuestro cuerpo. ¿Listo? Por eso es tan importante. Aquí también vamos a ver los diferentes tipos de postura que nosotros manejamos. Entonces nosotros manejamos una postura mala, una postura pobre y una postura excelente. Lo ideal es siempre manejar una postura excelente. ¿Listo? Pero a veces por diferentes, por lo menos una postura buena, que porque ya tengo una manía o tengo cierta patología o cierta cosa, por lo menos apuntarle la postura buena. Nunca apuntarle ni a una postura pobre ni a una postura mala, porque es cuando vamos a empezar a perjudicar nuestra columna. Bien sea se nos puede desviar hacia el lado derecho, se nos puede desviar hacia el lado izquierdo, podemos sacar lo que mal llamamos joroba, ¿listo? Entonces por eso es tan importante. También tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que nos pueden provocar esto. Entonces, tenemos factores de riesgo como el envejecimiento, el sedentarismo, la mala postura, los trabajos a presión de espalda cuando hacemos estas malas posturas, el embarazo, el fumar, todo esto nos afecta. Entonces, en sí los únicos que no podríamos cambiar es el embarazo, pero mientras que estamos en el embarazo, siempre la columna va a adoptar ciertas posturas, pero después de que salimos del embarazo, vuelve a quedar de la forma correcta. O en ciertas patologías que ya, por ende, cierta patología ya me provoca que tenga cierta postura y no la puedo manejar. De resto, todos los demás factores de riesgo los podemos modificar. Si somos demasiado sedentarismos, pues tenemos que hacer ejercicio. Por eso recalcamos tanto la importancia de las pausas. ¿Listo? Porque es muy importante para que el cuerpo se estire, cambie de posición y haga todo esto. Entonces, una pausa es muy importante si duramos mucho tiempo sentado, para que los músculos se puedan elongar, para que puedan trabajar mucho mejor, para que se oxigenen. Y si estamos trabajando todo el tiempo en movimiento, que a veces los que están haciendo movimiento dicen, no, pero yo estoy todo el tiempo en pausa activa. No, lo que usted está haciendo todo el tiempo es una actividad a la que ya tiene acostumbrada su cuerpo. Su cuerpo ya está acostumbrado a esa actividad. Entonces, por eso esa actividad no genera descanso, sino lo contrario, que va a generar dolencias, maltratos, y más a eso le sumamos que estamos haciendo malas posturas, pues por eso todo el tiempo vive maltratado el cuerpo. La pausa activa quiere
hacer lo contrario, que el cuerpo se estire, se elongue, reciba una mejor oxigenación. Por eso es tan importante tanto que las personas que están mucho tiempo quietas como las que están en movimiento constantemente hagan una pausa activa para que el cuerpo se estire, para que la mente haga otra cosa diferente, se tranquilice cuando está mucho en estrés y vuelva a hacer sus actividades normales. ¿Listo? Algo tan importante como cuando estamos en el celular. A veces nosotros estamos en el celular y en vez de coger el brazo y subir el celular para mantener nuestro cuello en una posición correcta, ¿qué hacemos? La mano cada vez está más abajo y nosotros agachamos cada vez más la cabeza. ¿Qué va a pasar? Que va a generar diferentes tensiones en el cuello. Y esas tensiones, si aparte del estrés y todo lo que le acumulamos, las malas posturas, le acumulamos que todo el tiempo estamos cogiendo mal el celular, pues todo el tiempo va a vivir tensionado, el cuello va a vivir con estrés, nos va a mantener doliendo y no nos vamos a poder concentrar de la forma correcta. Por eso cosas tan fundamentales como es estar en el celular, es tan importante hacerlo de la forma correcta. También es muy importante que independiente de que nuestro trabajo tenga que estar sentado, de pie, que nuestro puesto de trabajo se adapte a eso. Si tengo que estar sentado, que tenga la adaptación correcta para cuando estoy sentado. Si tengo que estar de pie, que tenga la adaptación correcta para cuando estoy trabajando de pie. O si tengo que hacer ambas cosas, que mi puesto de trabajo se facilite para yo adecuarlo a hacer ambas situaciones. Posturas adecuadas que debemos manejar cuando trabajamos de pie. Entonces, primero fundamental, cuando caminamos. Cuando caminamos tenemos que mantener una postura derecha, donde la espalda esté totalmente derecha, estemos rectos, ¿listo? Entonces, algo muy fácil de ver cuando estamos de pie, que no estamos caminando, que tenemos una postura correcta, es ustedes simplemente apretan el abdomen, apretan la cola y por ende la columna se va a empezar a poner derecho. Ahí me estoy dando cuenta si verdaderamente estoy adoptando una buena postura o no estoy adoptando una buena postura, ¿listo? Algo fundamental cuando nosotros trabajamos de pie, bien sea haciendo labores acá en el trabajo o haciendo labores en la casa, algo que es muy importante y no tenemos en cuenta es que lo ideal es que nosotros no estemos totalmente con los dos pies en el piso. ¿Por qué? Porque cuando estamos mucho tiempo trabajando de pie y tenemos los dos pies en el piso, vamos a tender a agotarnos, a cansarnos. Cuando nos cansamos, empezamos a hacer descargas hacia un lado y hacia el otro. Cuando hacemos estas descargas, flexionamos una rodilla y mandamos todo el peso hacia un lado. Al hacer eso vamos a generar malas descargas en la cadera, en la rodilla, en la pierna, por eso a veces nos tiende a doler más una parte del cuerpo que la otra, porque si nosotros somos dominantes de una parte de la derecha, pues siempre vamos a tender a forzar más la derecha, o si somos zurdos vamos a tender a forzar más la parte zurda, entonces por eso siempre va a doler más una parte. Entonces, ¿qué es lo ideal cuando nosotros estamos trabajando de pie? Tener una silla o en la misma mesa que estemos trabajando o tener un banco al lado donde podamos poner el pie. Vamos a hacer la misma descarga, descansando cada tanto, cada 2 horas o cada que el cuerpo no lo solicite, sin tener que maltratar la columna, ni las piernas, ni nada. Entonces, por eso es tan importante contar con ese balcón o con esa escalerita, para que nos permita hacer una buena descarga sin estar maltratando los miembros inferiores. Entonces, algo que también es muy importante es que dependiendo del trabajo que nosotros estemos haciendo, asimismo se tiene que adaptar la mesa en la que estamos trabajando. Entonces, si nosotros estamos haciendo un trabajo pesado, pues la mesa nos tiene que quedar un poco por debajo de la cadera, a 70, 90 centímetros aproximadamente, para que con todo el cuerpo nos podamos ayudar a realizar la fuerza que tenemos que realizar. Si nosotros ya vamos a hacer un trabajo que es un poco más ligero, entonces vamos a tener una mesa que está más o menos a altura de la cadera para poder trabajar de forma adecuada, que va a unos 90, 95 centímetros, para poder trabajar bien sin tener que estar doblando la espalda inadecuadamente y tener una buena posición. Si ya vamos a hacer un trabajo que es más de precisión, que es más suave, que es más de estar ahí atento con las manos, entonces vamos a manejar por encima de la cadera la estatura que debe tener la mesa, de unos 100 a 110 centímetros, listo para poder trabajar de forma correcta. Todo depende del trabajo que nosotros estemos realizando, así mismo debemos adoptar. Algo muy importante cuando nosotros estamos sentados o cuando nosotros estamos trabajando de pie, que cuando vayamos a girar para coger algo de otro lado, bien sea del escritorio, bien sea de otra mesa, no girar solamente la parte superior de la columna, sino lo ideal es siempre girarnos completamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros solamente giramos la parte superior de la columna, ¿qué va a pasar? Lo que les mostraba al principio en la anatomía. Vamos a empezar a hacer que la columna empiece a
presionar más en un lado que en el otro y vamos a hacer el efecto de la bomba, que empezamos a dañar más una parte de la espalda, que nos empiezan a salir hernias por hacer esos malos movimientos constantemente. Entonces, por eso siempre que vayamos a girar, debemos hacer el giro completo y no solamente la parte superior. Cuando estamos trabajando en videoterminales, que es cuando estamos trabajando con el computador y con todo este tipo de implementos, tenemos que también tener en cuenta muchos aspectos. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que cuando estemos sentados, estemos trabajando con la postura adecuada. Entonces, ¿cuál es la postura adecuada? Bien sentados, la cola que esté bien ubicada en el puesto, que esté bien ubicada hacia la parte de atrás, ¿listo? Que la espalda esté bien recta y posicionada en la parte de atrás de la silla, que las piernas estén a 90 grados, que los pies estén bien puestos en el piso. Si mis pies no alcanzan el piso, pues ahí ya les indicaré más adelante cuál es el proceso. Pero esa es la posición correcta, siempre bien sentados, no recargados más hacia adelante, no recargados hacia atrás como si estuviéramos acostados en la silla, porque ¿qué va a pasar? Lo mismo. Empezamos a hacer presiones en la columna inadecuadas y esto nos puede ocasionar discopatías, hernias, diferentes patologías que nos van a salir en la columna. Recordemos que las enfermedades osteomusculares no salen en el momento, sino a medida que vamos adoptando una mala postura, van saliendo de a poquito, de a poquitos. Por eso el cuerpo nos empieza anunciando, cuando yo me siento mal, el cuerpo me empieza anunciando un dolor, un dolor, un dolor. Esa es la forma del cuerpo de decir, está haciendo un mal movimiento. Y si yo no le hago caso, pues ya más adelante va a salir la patología. Es aprender a escuchar nuestro cuerpo. Si nos duele, es por algo, bien porque sea porque necesitamos descanso, porque necesitamos una pausa activa, cambiar un momento de posición y volver nuevamente a hacer la posición correcta. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante siempre estar bien sentado para no ocasionar dolencias. Puede pasar que si yo tengo mi cuerpo acostumbrado a hacer malas posturas, cuando inicio a hacer las posturas correctas, puedo presentar dolor, es normal mientras que el cuerpo se acostumbra, porque como ya lo acostumbré a lo malo, acostumbrarlo a lo bueno también puede generar un poco de dolor, pero no es porque lo estemos haciendo mal, sino porque lo acostumbré desde hace mucho tiempo a hacer malas posturas. Algo que es muy importante es cuando estoy frente al computador, es que mis ojos estén diagonal a la parte superior del computador. Esa es la altura correcta que debe tener mi computador. No debe estar ni más abajo ni más arriba, sino diagonal a los ojos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque así voy a tener una buena panorámica de mi computador y no voy a tener que flexionar mi cuello más hacia abajo para mirar, ni flexionar más hacia arriba mi cuello para mirar la pantalla, porque eso es lo que va a ocasionar, son tensiones y posibles patologías en la parte del cuello. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante tenerlo a la altura correcta. Algo que es importante, que era lo que les explicaba ahorita, es que si mis pies, si yo me acomodo bien en la parte de arriba, mi computador está a la altura correcta, mis brazos están bien posicionados, ya estoy acomodada bien en la parte superior, entonces tengo que empezar a acomodar la parte inferior. ¿Cómo acomodo yo la parte inferior? Fijando que ya después de estar acomodado bien arriba, mis pies queden tocando el piso. Si mis pies quedan tocando el piso, ya estando bien acomodada, eso quiere decir que yo no necesito apoyapiés. Si mis pies no tocan el piso o solamente las puntas de los pies tocan el piso, eso quiere decir que yo sí necesito apoyapiés, ¿listo? Solamente en este caso es que necesitamos el apoyapiés. No debemos empezar a utilizar el apoyapiés como descansapiés porque no son descansapiés. ¿Qué pasa cuando yo utilizo el apoyapiés y no lo necesito? Que voy a empezar a flexionar las rodillas más allá de lo que las tengo que flexionar. Lo ideal es que mis rodillas estén a 90 grados, que no estén más flexionadas. Si están más flexionadas, va a haber una presión. Al haber esa presión, ¿qué pasa? Que no va a haber una buena circulación. Al no haber una buena circulación, voy a empezar a presentar calambres, dolencias en mis rodillas, puedo presentar vena varice a futuro. ¿Por qué? Porque tengo mis rodillas demasiado flexionadas y no permito una buena circulación. Y si no tengo mis pies bien puestos sobre el piso, pues no voy a tener un buen centro de gravedad, que sabemos que nosotros necesitamos la gravedad para que haya una buena consolidación de los huesos, para que haya un buen oxigenamiento. Entonces, por eso es tan importante no irse a un extremo ni al otro, sino que los pies toquen bien el piso, y si no hay, sí necesito el apoyapiés para poder tener una buena postura, más no utilizarlo por utilizarlos. También debo tener en cuenta que cuando yo esté bien acomodada en la silla, la parte inferior del asiento no debe pegar con el borde posterior de las rodillas. ¿Qué pasa si pega? Pues que va a haber lo mismo, una compresión y no va a haber una buena circulación.
Por eso siempre tiene que haber como ese espacio ahí entre la rodilla y la silla para que no haya presión y pueda haber una buena circulación en mis piernas. Algo también muy importante, que los brazos estén apoyados de la forma correcta. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que los brazos no queden en el aire, así como muestra en la primera imagen, que ahí estaría mal, que están totalmente en el aire. Los brazos necesitan un apoyo, necesitan donde apoyarse para que no empiecen a sufrir de tendinitis, de dolencias, de esos tipos de patologías. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nuestra mesa tenga el espacio para apoyar los brazos. Si la mesa no cuenta con el espacio para apoyar los brazos, ahí sí necesitaremos el apoyabrazos de una silla. Pero si la mesa cuenta con el espacio, no hay necesidad de contar con el apoyabrazos de una silla porque lo que va a provocar es estorbo o un mal posicionamiento de nosotros. Solo en el caso de que la mesa no tenga apoyabrazos es cuando lo vamos a necesitar en la silla. De lo contrario, no hay necesidad. También vamos a aprender cómo es la forma correcta de nosotros tener el teclado y el mouse. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en el teclado en la parte inferior tiene unas paticas. ¿Qué es lo ideal de esas paticas? Esas paticas no se deben utilizar. ¿Por qué no se deben utilizar? Porque si se utilizan, ¿qué vamos a ocasionar? Que haya una compresión en la muñeca, que más adelante puede generar o una tendinitis o un túnel del carpo. Entonces, por eso lo ideal es esas paticas no utilizarlas, para no generar esa compresión ahí en esa parte. ¿Listo? Lo ideal es que no estén activas esas paticas para que los brazos trabajen lo más anatómicamente posible. ¿Listo? Que siempre que estemos trabajando en el teclado, estemos trabajando con ambas manos para que tengamos un buen posicionamiento y no tengamos que forzar más una mano que la otra. Algo también muy importante es al momento de utilizar el mouse. Entonces, lo importante de utilizar el mouse siempre es que cuando movamos el mouse, no solamente movamos la mano hacia un lado y hacia el otro, porque si no vamos a ocasionar diferentes tensiones, diferentes tendinitis, dolencias en la muñeca y en los dedos, sino lo ideal es que movamos todo, mano y antebrazo al tiempo. Eso es lo ideal, así vamos a tener una buena anatomía. En algunos casos hay algunos funcionarios que cuentan con esta forma de teclado, de mouse, perdón, que es algo que es más anatómicamente porque va a generar que haya menos compresión en el antebrazo. Pero si estamos utilizando el tradicional, no hay problema, nos va a generar un poquito de molestia, pero va a ser algo mínimo. Pero si podemos adquirir el que es más anatómico, pues la mano se va a mantener mucho más anatómicamente y va a ser mucho más fácil trabajar y vamos a tener menos dolencia. Pero si no podemos trabajar con el que trabajamos cotidianamente, que no va a ocasionar ninguna tensión, ya va a ser es algo muy mínimo, ya es más de practicidad de cada persona. ¿Listo? Entonces, para tener un puesto de trabajo idóneo, lo ideal es todo lo que les acabo de mencionar. También algo muy importante que hay que tener en cuenta es que si nosotros trabajamos con 2 computadores, lo ideal cuando trabajamos con 2 computadores es que lo ubiquemos en el centro. ¿Qué quiere decir en el centro? Que quede un ojo mirando un computador y el otro ojo mirando el otro computador. ¿Listo? ¿Para qué esto? Para que cuando estemos moviendo el cuello no ocasionemos tanta tensión al momento de trabajar con 2 computadores, porque el movimiento que vamos a hacer es algo mínimo. Si no tenemos los computadores alineados de esta forma, ¿qué va a pasar? Que vamos a tender a hacer demasiada elongación del cuello y por eso nos va a ocasionar demasiada tensión. ¿Listo? También vamos a tratar algunas posturas correctas que debemos tener en el hogar y en el trabajo. ¿Listo? Entonces, algo muy importante es al momento de agacharnos. Nosotros cuando nos agachamos, así como nos muestran esta imagen, lo hacemos con la columna y no con las rodillas. ¿Qué es lo ideal? Hacerlo con las rodillas, apoyarnos con las rodillas, porque cuando nos apoyamos con la columna, lo que vamos a hacer es un mal posicionamiento y todo el tiempo la pobre columna va a estar sufriendo tensión, dolencias. El simplemente hecho de agacharnos a recoger un esfero ya nos va a generar mala postura y si lo estamos haciendo todo el tiempo, pues lo que les digo, es en la parte osteomuscular las enfermedades no salen en el momento, a menos de que sea una fractura, sino al transcurso del tiempo de estar haciendo tantas malas posiciones. Entonces, ¿qué pasa? Un día estamos en la casa, tranquilos, acostados, viendo televisión, y de repente me empieza un dolor, pero ¿por qué me duele? Si es que hoy no hice nada, no hice ningún esfuerzo, nada. Sí, en ese momento usted no hizo ningún esfuerzo, ninguna dolencia,
pero al transcurso de su vida se ha hecho malos posicionamientos, malas posturas y en algún momento saca cuenta de cobro todo eso que no cuidamos nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, tenemos dos formas de agacharnos a recoger las cosas. Entonces, una es flexionando ambas rodillas, así como nos muestran la opción 2. Entonces, nos agachamos con ambas rodillas, llevando la cola hacia atrás sin que la punta de la rodilla sobrepase la punta de los pies. Recogemos lo que tenemos que recoger y volvemos y nos paramos. Hay algunas personas que su equilibrio no es tan bueno, entonces cuando están manejando esa postura, tienen miedo de caerse o suelen irse hacia un lado hacia el otro. Entonces, que lo ideal, así como nos muestra la opción 1. Entonces, flexionamos una rodilla parcialmente y la otra totalmente. Nos agachamos, recogemos lo que vamos a recoger y nos volvemos y nos paramos y así no vamos a tener dificultad de que nos balanceemos más hacia un lado, que tengamos a caernos o algo. ¿Listo? Algo tan sencillo como extender la cama, a veces lo hacemos de la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque nos ayudamos con la columna. Por el afán de hacer las cosas, empezamos a flexionar más la columna. Entonces, lo ideal es siempre apoyarnos con las rodillas y no dejar solamente todo el esfuerzo a la columna. Que cuando estemos limpiando por debajo de algo o estemos limpiando algo, nos flexionamos totalmente y si es muy incómodo para nosotros flexionarnos las rodillas porque ya tenemos una patología o algo, cogemos una silla, nos sentamos, limpiamos, barremos lo que vamos a barrer y volvemos y nos paramos y continuamos con nuestra actividad. ¿Listo? Cuando estemos barriendo, cuando estemos trapeando, entonces bien sea en el trabajo o en la casa, tratar de que la escoba esté lo más cercana al cuerpo y no tan alejada, porque si la alejamos mucho, vamos a tender a hacer malas posturas, ¿listo? Que cuando tengamos que alcanzar algo que esté muy alto, porque así como es malo agacharnos mal, también es malo estirarnos totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tender a estirarnos más hacia un lado que hacia el otro. Siempre va a ser más hacia el lado dominante, es el que vamos a forzar más y hacia el otro lado acumulamos todo ese esfuerzo. Entonces vamos a generar dolencias en esta parte. Entonces por eso es importante siempre ayudarnos o con un banco, o con una escalera, con algo que nos permita estar diagonal a las cosas. Que es lo ideal que las cosas nos queden a altura de los hombros, diagonal a la altura de los hombros cuando vamos a bajar o cuando vamos a colocar algo. ¿Listo? Siempre que nos quede diagonal para no empezar a sufrir dolencias o trastornos de algún tipo en la columna, bien sea que estemos llevando alguna carga alta o que la estemos bajando, siempre tratar de que quedemos a nivel y que no nos queden las cosas por encima de los hombros. ¿Listo? Que cuando vayamos a llevar alguna maleta, algún peso, algo, bien sea en el trabajo o en la casa, primero que todo, si lo vamos a transportar una sola cosa y la podemos cargar con ambos brazos, que siempre esté pegada al cuerpo. ¿Por qué? Porque así nos vamos a poder ayudar con todo el cuerpo. Si la cargamos y alejamos la carga del cuerpo, ¿qué va a pasar? Que vamos a empezar a generar malas posturas en la columna porque es demasiado peso para los brazos. Aparte de eso, también vamos a ocasionar dolencia en las manos, en los codos, en los hombros. ¿Listo? Entonces no va a sufrir solamente la espalda, sino va a sufrir también los miembros superiores. Que cuando estemos llevando una maleta que podemos dividir entre ambos brazos, lo ideal es que tratemos de que sea lo más equitativamente posible de un lado que el otro, que no vaya a ser más el esfuerzo solo hacia un lado que hacia el otro, porque vamos a tender a dificultar la columna. ¿Listo? Entonces le vamos a ocasionar mal posicionamiento a la columna. Que cuando estemos haciendo diferentes labores que se parezcan a estas, que sean similares, que estemos manejando tipos de maquinaria o que tengamos que hacer cosas en la tierra o que estemos cargando cosas para llevarlas de un lado al otro. Entonces, siempre tratar de que la columna esté lo más derecha posible. Siempre tenemos que cuidar nuestra columna, mirar que esté bien posicionada. Que si vamos a cargar algún objeto y es muy pesado para nosotros, ayudarnos con algo que nos lo ayude a llevar y que no estemos llevándolo solo hacia un lado o con un compañero que nos ayude a llevar la carga. ¿Listo? Siempre cuidar la columna, independientemente de la labor que estemos haciendo, la columna tiene que estar derecha. Acordémonos que no solamente tenemos la columna, sino también tenemos las piernas. Entonces, lo ideal es siempre ayudarnos con las piernas, flexionando las rodillas para poder realizar cualquier función. ¿Listo? Bien sea, siempre tenemos que mirar que nuestro medio de trabajo todo esté acorde a nosotros, que todo esté nivelado, que no vaya a estar muy arriba, que no vaya a estar muy abajo, sino que esté nivelado a la altura de nuestros hombros. Eso es lo ideal para poder trabajar de una forma lo más ergonómicamente posible. ¿Listo? En todo aspecto. Algo que también a veces olvidamos y es muy importante es la higiene postural al momento de manejar los diferentes vehículos en los que se mueve cada persona.
Entonces, por lo menos cuando montamos bicicleta, entonces tenemos que tener cuidado de que no empecemos a hacer malos posicionamientos, que no empecemos a flexionar la columna demasiado adelante. Independientemente de en qué vehículo estemos, la columna siempre tiene que estar en una posición recta. Que si yo me inclino un poco hacia adelante, listo, no hay problema, me inclino un poco hacia adelante porque así manejo mejor, pero que la columna se mantenga recta. ¿Listo? Que no por el hecho de no tener dónde apoyarla, empecemos a hacer posiciones inadecuadas que hagan que la columna se flexione de una forma incorrecta. ¿Listo? Bien sea sentados en una bicicleta o bien sea sentados en el carro, que siempre la columna esté derecha, que miremos el posicionamiento para cuidar siempre nuestra espalda. Que si estamos en una moto, exactamente lo mismo. Que no hagamos mal posicionamiento de la columna siempre debe estar derecha, así nos inclinemos hacia adelante, pero que esté derecha, que los codos no flexionen demasiado, ¿listo? ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo mismo que nos pasa en las piernas, que no va a haber una buena circulación si llevamos una flexión al extremo por irnos hacia adelante demasiado en la moto, ¿listo? Que cuando estemos con las piernas en la moto, miremos que tienen que quedar a una posición de 90 grados, ¿listo? ¿Para qué? Para que no haya esa presión, porque si duramos 2 horas en una moto o media hora en una moto y en una posición incorrecta donde no dejemos circular bien la sangre, ¿qué va a pasar? Pues que cuando nos bajemos de ahí, esas piernas van a tener calambre, nos van a doler. ¿Por qué? Por todas esas malas posiciones que estamos haciendo cuando manejamos. Por eso es importante también que cuando se maneje se haga el descanso, se descansen las piernas y más si es por largos periodos de tiempo para no ocasionar malas tensiones ni malas posturas en el cuerpo. Algo tan importante como llevar la maleta, a veces también lo hacemos de la forma incorrecta y solamente por la pereza. Entonces, si llevamos una maleta que la tenemos que llevar en los brazos, lo ideal es siempre pegada al cuerpo, ¿listo? Para que no tensionemos ni la columna ni los miembros superiores, siempre pegada al cuerpo para ayudarnos con todo el cuerpo. Si tenemos una maleta que tiene una sola correa, entonces si la vamos a utilizar durante todo el día esa maleta, lo ideal es cada 2 horas irla cambiando de posición para tratar de equilibrar lo más posible a ambos lados y que no recarguemos siempre hacia el mismo lado. Si la maleta la traemos solamente para ir al trabajo y ir de vuelta para salir del trabajo, solamente ahí es cuando la cargamos, entonces cuando vayamos hacia el trabajo la llevamos de una forma, cuando volvamos al trabajo la llevamos de otra forma, ¿listo? Entonces, si vamos hacia un lado y si vamos hacia el otro, así generamos algo de balance en el cuerpo y no solamente presionamos un solo lado. Que si tenemos una maleta que tiene 2 correas, lo ideal es que ambas correas vayan puestas, ¿listo? No solo una, sino ambas correas para no ocasionar que la columna se desvíe más hacia un lado o hacia el otro y empiece a aparecer la escoliosis. Y que la maleta vaya posicionada bien en la parte superior de la columna, que no vaya en la cola, ¿listo? Porque ¿qué pasa si la llevamos en la cola? Que todo el peso nos va a quedar ahí y nos va a tender a llevar la columna hacia atrás y por eso vamos a empezar a tener tensiones, dolores en la columna. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que eso lo tenemos que hacer desde casa. Entonces, empezar a educar a nuestros hijos, porque por eso a veces nuestros hijos son pequeñitos y ya empiezan a sufrir de dolor de columna y no, me duele la columna, me duele la columna. Le decimos, no es que usted es muy flojo, ¿por qué le duele la columna? No es que sea flojo el niño. Lo que pasa es que no lo estamos corrigiendo en las posturas, cómo tiene que cargar la maleta adecuadamente y pues desde pequeños ya les estamos desviando la columna. Entonces, por eso es tan importante que desde pequeños los empecemos a educar para que hagan buenas posturas y más adelante no sufran de dolencias que ya lleguen a la adolescencia y les duele a todo. Y a veces decimos que es ganas de molestar y no, es simplemente que no les enseñamos buenas posturas y por eso es que empiezan a ver las dolencias, ¿listo? Que a veces cogemos maletas que llevan rodachines o le compramos al niño que se empieza a quejar del dolor o que le da pereza cargar la maleta, entonces le compramos una maleta de rodachines y pensamos que le estamos haciendo bien, pero si no le enseñamos a llevar la maleta de forma correcta, los estamos enseñando a mal. ¿Cuál es la forma correcta de llevar una maleta? Lo ideal de llevar una maleta siempre es empujar o el carro del mercado o cualquier cosa que estemos llevando de rodachines, lo ideal es siempre o diferentes carros, maquinarias que manejemos en el trabajo que tengamos que empujar, lo ideal es mejor empujarlas, ¿listo? No llevarlas arrastradas, sino empujarlas porque nos vamos a ayudar con todo el cuerpo a empujarlas. ¿Qué pasa si las llevamos en la parte de atrás? Que las empezamos a
ser solo con una parte del cuerpo. ¿Con qué parte del cuerpo? Con la parte que más dominamos, es con la que siempre solemos arrastrar las cosas, porque como es nuestra parte más fuerte, es la que más aguanta y no hacemos el cambio que deberíamos hacer cada tanto. ¿Qué pasa con los niños? Que los niños ya llevan esa maleta en el piso, porque ellos se ponen a jugar con la maleta de rodachines, entonces ya llevan la maleta en el piso y de la casa al colegio todo el tiempo la llevaron con el mismo brazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que les va a empezar a doler ese brazo, que les va a empezar a doler esa parte de la columna, porque ya llevan la maleta casi en el piso y entre más lejos la lleven del cuerpo, mucho mejor para ellos. Entonces, ¿qué le estamos ocasionando? Malas posturas, dolencias, y por eso los niños se empiezan a quejar de dolencias y decimos que es que están molestando. No, no están molestando. Desde pequeños les estamos enseñando a llevar malas posturas y por eso más adelante empiezan a sufrir de escoliosis, empiezan a sufrir de diferentes patologías, empiezan a enfermar desde más jóvenes por eso, porque no tenemos la precaución de que sabemos cómo utilizar las cosas, de que las utilicen de la forma correcta y no que las utilicen de la forma incorrecta. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante. Algo que también es muy importante es la higiene postural al momento de dormir, que a veces no lo manejamos, es muy cierto, porque uno dormido hace diferentes posturas y todo va para, pero mientras que seamos conscientes o cuando nos recostemos solamente a mirar televisión, tratemos de hacerlo de la forma correcta, por lo menos en esos momentos. Entonces, que nos acostemos boca abajo no es bueno. Entonces, si nos vamos a acostar boca abajo, que sea solamente por cortos periodos de tiempo y como para descansar y cambiar de posición y ya. ¿Por qué no es bueno acostarnos boca abajo? Porque generamos curvaturas inadecuadas en la columna y por eso a veces nos acostamos a dormir bien y nos levantamos adoloridos por todo lado por esas malas posturas que tuvimos al momento de estar acostados. ¿Listo? Entonces lo ideal es boca abajo. Primero no, porque generamos malas posturas en la columna, hacemos que la curvatura lumbar se pronuncie más hacia la parte incorrecta. ¿Qué también pasa? Que la parte de adelante no está adecuada para que cargue tanto peso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a echar demasiado peso a la parte de adelante que no fue fabricada para esto, sobre todo en las mujeres, en los senos no están adecuados para llevar tanto peso y si nos acostamos boca abajo, ¿qué va a pasar? Que le vamos a llevar todo el peso del cuerpo, entonces nos pueden empezar a doler, a molestar o a tener algunas patologías o dolencias en los senos, entonces por eso es tan importante no adoptar esa postura. ¿Listo? Algo que también es muy importante es que cuando nos acostemos de lado, nos ayudemos con una cabecera en medio de las piernas o debajo de ambas piernas. ¿Para qué esto? Para generar una curvatura adecuada en la columna. Por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en día es muy normal que vendan unas cabeceras que son para arrunchar, que sobre todo las utilizan las embarazadas. ¿Por qué están saliendo muy de moda estas cabeceras? Por eso, porque nos permiten adoptar una postura correcta al momento de dormir y vamos a estar más cómodos. Entonces, por eso es que venden hoy en día ese tipo de cabeceras. ¿Listo? Si vamos a dormir boca arriba, que es lo ideal, que no pongamos una cabecera tan alta, porque si no vamos a generar diferentes tensiones en la columna, y que pongamos una cabecera debajo de las rodillas. Es una cabecera algo delgada, 1 centímetro, máximo 2, no es tan gruesa, cosa de que genere una curvatura adecuada en la columna y no nos levantemos con dolencias, no empecemos a desviar la columna, a ocasionar anatomía que no tenemos que ocasionar en la columna. ¿Listo? Algo que también es muy importante es al momento de levantarnos. A veces por el afán cogemos y estamos boca arriba y cogemos y nos levantamos de una y a veces en el momento sentimos ese dolorcito en la espalda, pero como fue en el momento, sigo con mis actividades y sigo haciendo la misma mala postura. Y no es tan mal, ¿qué? Tan fácil adoptar buenas posturas, pero se deben hacer y a veces nos toma el mismo tiempo que hacemos cuando adoptamos las malas posturas y acostumbramos el cuerpo. ¿Listo? Solamente es cosa de acostumbrar el cuerpo y vamos a empezar a hacer las posturas correctas en el mismo tiempo que hacemos las malas. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de levantarnos de la cama? Entonces, dependiendo de la posición que estemos, buscar siempre quedar en forma lateral, quedar de lado hacia el lado donde nos vamos a levantar. ¿Listo? Ya después de estar del lado hacia donde nos vamos a levantar, bajamos las piernas y con los brazos nos ayudamos a levantar y ya. No es mucho, pero no vamos a maltratar la columna, vamos a hacer una buena postura, nos vamos a cuidar. ¿Listo? Algo tan fundamental como es ir al baño, a veces lo hacemos de forma incorrecta y por lo menos en nuestras casas empezarlo a hacer de forma correcta porque pues en el trabajo es muy complejo, pero en la casa sí lo podemos hacer. Nosotros vamos al baño, así como nos muestran la imagen de la persona de rojo que está en el baño.
De esa forma es que vamos todos al baño. Y la forma correcta es hacerlo de la forma de la persona que está de verde. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nuestra anatomía no es de esta forma como nos muestra la primera imagen, sino nuestra curvatura, nuestra anatomía, perdón, por dentro es de esta forma como nos muestra la imagen verde, porque nuestra anatomía va así como un chulito. ¿Listo? Entonces, por eso cuando nos ayudamos de un banco para ir al baño y quedar en esta postura que es más o menos a 35 grados que quedamos para quedar como si estuviéramos diciendo, bueno, esa es la postura correcta porque es la anatomía que maneja nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos algún estreñimiento o sufrimos de alguna dolencia o tenemos alguna cirugía o algo de columna, va a ser más fácil para nosotros ir al baño de esta forma, va a ser más fácil evacuar, no vamos a maltratar tanto nuestra columna a como lo hacemos de la forma habitual. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que empecemos a corregir esas pequeñas cosas. Por eso es que se dice que a un hombre le ayuda más sentarse en el baño a hacer chichi que hacerlo de pie. ¿Por qué? Por la anatomía que maneja el cuerpo. Por eso es tan importante y por eso ayuda mucho más. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señora. Listo. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esta higiene postural que nosotros manejamos también la tenemos que llevar al momento de manejar las cargas. ¿Listo? Que es tan importante para tener un manejo de carga segura. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta los diferentes conceptos que hay. Entonces, cuando hablamos de carga de trabajo, ya estamos hablando de requerimientos físicos, cognitivos, emocionales, que es todo el estrés, todo lo que manejamos en el momento del trabajo, eso es carga de trabajo. Y ya la carga física, ya se está hablando del momento de tratar con una carga en específico. ¿Listo? También tenemos que tener claro que estamos hablando de manipulación de cargas cuando estamos manipulando una carga que sea de 3 gramos para arriba. ¿Listo? Ahí ya estamos hablando de manipulación de carga, de 3 para arriba. Antes no estamos manejando esa manipulación de carga, sino de un peso superior a ese. También tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros manejamos carga, manejamos diferentes posiciones, como es alar, sostener, desplazar. Todo esto son las manipulaciones que nosotros hacemos de la carga. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Primero que estamos hablando de manipulación de cargas a partir de 3 kilogramos. Ahí es cuando estamos hablando de manipulación de cargas. Antes, como no es un peso muy alto, no estamos manejando de manipulación de cargas, es más manipulación de un objeto y ya. ¿Listo? Entonces, la ley que nos dice que la ley que maneja este tipo de cargas es la resolución 2400 de 1979, nos está hablando de que dependiendo si somos hombres o mujeres, así mismo va a ser el levantamiento de la carga y el desplazamiento. Entonces, si son hombres, el levantamiento debe ser de 25 kilogramos máximo y el desplazamiento, el transporte de la carga de 50 kilogramos máximo. Si estamos hablando de mujeres, el levantamiento de carga máximo debe ser de 12.5 kilogramos y el transporte debe ser de 20 kilogramos. ¿Listo? ¿Por qué estos valores? Porque cuando nosotros levantamos una carga, tenemos que hacer más esfuerzo que cuando la desplazamos. Entonces, por eso hay esta medición diferente al momento de levantar una carga y al momento de transportar una carga. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante. Si nosotros nos pasamos de esta carga, que es lo ideal, o ayudarnos con máquinas o pedirle a un compañero que nos ayude. Puede que haya algunos hombres o algunas mujeres que puedan alzar o transportar más cargas de la que se está diciendo ahí, puede pasar, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo lo ideal es que no cargue más de estas cargas, porque es cuando empezamos a presentar todo lo que les expliqué anteriormente de la columna, que empezamos a hacerle sobrecargas, que podemos hacer que el colchón se vaya desinflamando, se empieza a rodar, se empieza a rozar hueso con hueso y eso crea diferentes patologías. Entonces, por eso lo ideal es no levantar más de esta carga y si la carga pesa más de esto, pedirle ayuda a un compañero. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Principales factores de riesgo. Entonces tenemos que tener en cuenta la característica de la carga, que la carga no sea demasiado pesada, que no sea demasiado grande, que no sea demasiado voluminosa, porque puede que la carga no pese mucho, pese menos de lo que ahí está estipulado, pero es demasiado larga la carga, no voy a poder cargarla sola, necesito un compañero así pese menos, entonces por eso tengo que tener en cuenta estas características. También tengo que tener en cuenta las condiciones de la manipulación de la carga, entonces, ¿de dónde a dónde voy a mover la carga?
que el espacio esté bien para moverla de un lado al otro, qué movimientos voy a hacer como les mostraba anteriormente. Entonces, si voy a transportar una carga de una mesa a otra mesa, entonces lo ideal es solamente mover miembros, todos los miembros y no solamente los miembros superiores, sino todo el cuerpo a la vez para no ocasionar que haya esas tensiones inadecuadas en la columna. La organización del trabajo también es un factor que tengo que tener en cuenta. Antes de transportar una carga, yo me tengo que dar cuenta de dónde a dónde la voy a llevar, si voy a necesitar ayuda, porque de pronto puede que la carga no pese mucho, pero tengo que transportarla demasiado tiempo, entonces me va a pesar mucho así no haya un gran peso, entonces voy a necesitar un compañero, voy a necesitar una máquina, bueno, dependiendo que desde dónde a dónde la vaya a transportar, no haya nada en el piso que me pueda hacer caer, que me pueda hacer pegar, todo esto lo tengo que mirar antes de manipular una carga. Y como cuando yo ya soy práctico en la situación, esas evaluaciones yo las hago rapidísimo, no me demoro nada haciéndolas, ¿listo? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta son las condiciones físicas de la carga, el volumen, lo que les explicaba anteriormente, qué tan grande, el peso, la trayectoria de a dónde la llevo a llevar y algo también es muy importante, el centro de gravedad, porque puede que mi carga no pese mucho, que yo la pueda llevar sola, pero si sobrecargo más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo, pues voy a hacer más fuerza con ese lado o viceversa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que así sea una carga que yo pueda llevar, que tenga todos los conceptos, pero si no la tengo bien situada, voy a ocasionar los mismos problemas que estoy ocasionando en las demás. ¿Listo? Se pueden generar riesgos leves o riesgos muy severos. Se pueden ocasionar riesgos leves con simplemente es una cortada, una herida y ya por transportar mal la carga o por no fijarme. O ya pueden ser lesiones mucho más grandes como contusiones, lesiones musculoesqueléticas, diferentes tipos de fractura, la fatiga muscular, que ya no puedo dar más y no me he movido nada por alzar la carga inadecuadamente. Entonces, por eso es tan importante evitar todo este tipo de riesgos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las medidas preventivas para evitar la fatiga muscular y las lesiones al momento de realizar la manipulación de las cargas. Entonces, cuando nosotros vayamos a recoger una carga del piso, a colocarla a una mesa, a una superficie, tengo que tener muy en cuenta la respiración. ¿Por qué hay que tener en cuenta la respiración? Porque esto nos ayuda a que haya una mejor estabilidad en el abdomen y que la fuerza generada se pueda distribuir mejor en todo el cuerpo y que no quede solamente en una zona. Entonces, cuando yo voy a recoger la carga del piso, cojo la carga, tomo aire, mientras levanto la carga, sostengo el aire y cuando ya deje la carga en la mesa, ahí boto el aire. Esa es la forma correcta de trabajar con la respiración para que haya una buena distribución de la carga en todo el cuerpo. Algo que también es muy importante tener en cuenta es al momento de desplazar la carga. ¿Qué implementos voy a utilizar? Hay muchos implementos que me pueden ayudar. Y si no hay herramientas que me puedan ayudar, entonces necesito la ayuda de un compañero para poder transportar esa carga. Bien sea 1, 2, 3, 4 compañeros, no importa. Lo que sí es importante es que si voy a transportar la carga con compañeros, siempre tengo que tener en cuenta que debe haber solo una persona que dé las indicaciones. Porque si todos hablamos al tiempo, así todos estemos haciendo la carga y nos estemos ayudando, vamos a hacer la carga mal. ¿Por qué? Porque todos estamos hablando de forma incorrecta, todos al tiempo, entonces unos van a hacer fuerza más hacia un lado, otros más hacia el otro, unos van a hacer un movimiento, los otros otro, entonces podemos ocasionar alguna lesión o alguna fatiga o algún mal movimiento. Entonces, siempre lo ideal es que solamente haya una persona que sea la que dirija y no que todos estemos hablando al tiempo porque no va a haber una buena manipulación de esa carga. Algo que también es muy importante es que lo ideal es que cuando manejamos cargas que vienen en caja, lo ideal es que en alguna parte de la caja venga marcado cuánto pesa esa carga para así yo tener el conocimiento si necesito o no necesito ayuda al momento de manipular esa carga. También es algo muy importante mirar entonces que el inferior de la carga, la profundidad no sea mayor a 60 centímetros, porque si no, pues voy a maltratar, son mis miembros superiores. Listo, que la altura no sea tan excesiva, que yo tenga visibilidad, que pueda ver hacia dónde voy y que no me tape la visibilidad. Muy importante tener eso en cuenta. También es práctico que algunas cargas traen o agujeros, algunas cajas o cargas traen agujeros para yo cogerla de ahí y poderla transportar de una forma más fácil o traen algún tipo de asta. Pero también tengo que tener en cuenta de revisar antes de cogerlas de ahí, de revisar que los huecos que están ahí en esas cajas
pueda yo cogerlos, que no se vayan a rasgar, que tengan buenas condiciones, porque si tienen los huecos, pero tienen alguna rajadura o están en mal estado, se me puede caer la carga y la carga me puede estar pegando en algún pie, en algo y me puede estar lesionando. ¿Listo? Entonces tengo que fijarme en eso. O que la asta esté bien colocada, que esté bien posicionada, que no esté cogida solo de un lado y no del otro, porque si no, de nada me va a servir tener esas ayudas si no están bien utilizadas. Siempre tengo que tener en cuenta qué tipo de carga voy a manipular. Dependiendo del tipo de carga que yo esté manipulando, asimismo voy a utilizar los diferentes tipos de elementos de bioseguridad, bien sean gafas, cascos, guantes, botas, dependiendo de la carga que yo esté utilizando, asimismo voy a necesitar unos u otros, ¿listo? Entonces, por eso es siempre importante saber qué tipo de carga estoy transportando para así saber qué tipo de seguridad tengo que poner. Algo muy importante cuando estoy manipulando la carga, lo ideal es que si voy a manipular una carga y esa carga la voy a llevar de un punto a otro punto, entonces desde el inicio, antes de levantar la carga, tengo que saber posicionar bien los pies. ¿Cómo es posicionar bien los pies? Posicionar un pie más adelante y el otro más atrás. Es un poco así como nos muestra la imagen, no es mucho. ¿Qué pie va adelante? El pie hacia donde voy a movilizar la carga. Así cuando levante la carga del piso me va a quedar más fácil movilizarme hacia ese lado. Entonces el pie que va adelante siempre es hacia donde voy a manipular la carga para que nos quede más fácil. Si ya no voy a manipular la carga, sino solamente la voy a subir del piso a una superficie, a una mesa o algo así, entonces puedo tener los pies paralelos sin ningún problema. ¿Listo? No va a haber ningún problema, me agacho, así como les expliqué anteriormente, las dos formas que hay de agacharnos a recoger una carga, puedo utilizar cualquiera de las dos. ¿Listo? Tratar de que cuando vayamos a manipular la carga, no nos paremos diagonal a la carga, sino que nos paremos del lateral a la carga, un pie a un lado, el otro pie al otro lado, para que nos quede más fácil la manipulación y sea más fácil el levantamiento y nos quede mejor distribuido todo el peso en el cuerpo y que no vaya solamente hacia un lado. Que cuando vayamos a subir por una escalera o por algo la carga, entonces tenemos que tener en cuenta, primero que solamente lo que les decía, una persona sea la que dirija, una sola persona sea la que diga hacia dónde van a llevar la carga, cómo van a llevar la carga. Entonces, si es una carga que voy a bajar, entonces la persona que está en la parte de abajo es la que tiene que llevar más fuerza. Si es una carga que voy a subir, la persona que está arriba es la que tiene que llevar la mayor fuerza. ¿Para qué? Porque es la que va a hacer mayor resistencia para que haga una mejor manipulación. ¿Listo? Que si vamos a mover una carga que sea cilíndrica, bien sea un cilindro delgado o grueso, entonces no importa. Primero, si tengo herramientas que me puedan ayudar, lo ideal es ayudarnos con esas herramientas. Si no tengo herramientas que me puedan ayudar, entonces, ¿qué es lo ideal? Agacharnos a recoger la carga. Si la carga está diagonal, entonces agacharnos, recoger la carga de alguna de las dos formas como les expliqué anteriormente, bien sea flexionando ambas piernas, dependiendo del equilibrio que manejamos, o bien sea flexionando una pierna a 90 y la otra totalmente flexionada. Nos agachamos, recogemos la carga, levantamos el cilindro no lo vamos a alzar, sino simplemente lo vamos a levantar para ponerlo derecho. ¿Listo? Ya cuando el cilindro esté derecho, viendo la superficie por donde nos vamos a transportar, porque si es una superficie lisa va a quedar más fácil, pero si es una superficie donde hay más piedra, más todo, pues nos va a tocar tener más cuidado al momento de transportarla, que tenemos que ser más delicados, ir más despacio, porque el terreno nos va a dejar manipular más rápido o podemos alterar la carga. Entonces, dependiendo del terreno, vamos a poder desplazar la carga más rápido o más lento. Y siempre, si es algo en forma cilíndrica, desplazarla rodando suavemente. Que si vamos a llevar una carga que sea como un bulto de algo, entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal, recordemos que lo ideal es no pasarnos del peso, ¿listo? Entonces, si no nos pasamos del peso, es una carga que podemos llevar en la parte de adelante, bien pegada al cuerpo para ayudarnos con ambas partes, ¿listo? Lo ideal no es llevar la carga en el hombro. ¿Qué pasa cuando la llevamos en el hombro? Que vamos a tender siempre a apoyarla en el mismo hombro. Entonces, si yo tengo más fuerza en el derecho, voy a tender a apoyar la carga más en la parte derecha. Si yo tengo más fuerza en la parte izquierda, voy a tender a apoyarla más en la parte izquierda. ¿Qué va a pasar? Que siempre voy a apoyarla en el mismo lado porque nosotros no tenemos la precaución de ir haciendo ese cambio
¿Listo? Y siempre vamos a sobrecargar el mismo lado. Entonces vamos a empezar a desviar la columna hacia ese lado y por eso es que podemos empezar a presentar dolencias porque vamos a presentar algún tipo de escoliosis o algún tipo de patología en la columna. Entonces por eso es lo ideal no llevar la carga en el hombro, sino llevarla al frente. Para así no ocasionar que se genere estas lesiones así como nos muestra la imagen, que si las llevamos de forma incorrecta o que si nos apoyamos y nos inclinamos hacia adelante, vamos a tender a apoyar más todo el peso en una parte de la columna y en la otra parte es donde vamos a ocasionar la tensión. Lo ideal es siempre hacerlo de forma correcta para que quede distribuido el peso en toda la columna y no la maltratemos. ¿Alguna pregunta? No, señora. ¿No? ¿Todo claro? Listo. Entonces Lucy, vamos si a... hay una pregunta en el chat, discúlpame, te interrumpo. Pregunta nuestro conductor que si los cojines que se colocan en el auto cuando uno está manejando son aconsejables. Ahí ya tocaría ver el auto. Si el auto tiene una colchonería que está adecuada, no sería aconsejable porque la colchonería está adecuada. Si la colchonería que tiene el auto está adecuada, no es aconsejable. Si no está adecuada, sí, porque ¿qué pasa si la ponemos y la colchonería del auto está bien? Que vamos a generar hacer más apoyo en la columna y vamos a tender a llevar más la columna hacia el frente y por eso se pueden ocasionar dolores de espalda. Solamente cuando no hay un apoyo en la colchonería es cuando debemos utilizar. Lo mismo pasa en las sillas. A veces las sillas están adecuadas en los puestos de trabajo y tienen un apoyo en la espalda y aún así le ponemos un apoyo extra. ¿Qué va a pasar? Que le vamos a dificultar ahí en la columna y vamos a generar presiones donde no tenemos que presionarlas. ¿Listo? Porque las cosas a veces se vuelven moda, más no son ergonómicas. Entonces, por eso, a pesar de que yo tengo toda última tecnología y toda la moda, presento diferentes patologías por eso. Muchas gracias. Con gusto. ¿Listo? Entonces, para esta actividad que vamos a realizar, entonces vamos a hacer un concéntrese. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a ir diciendo qué número yo destapo y ustedes van a ir armando las parejas. Vamos a ver qué tan concentrados están. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice primero cuáles destapo? El 4 y el 14. 4 y 14. No. ¿Quién más? Pero no sé, no alcanzamos No a se ver, ve. O sea, tú sí, no las se ves y ve. nos dices o nosotros visualizamos ¿No las las. vieron? No, fue muy No rápido. las Pero vimos no. cuando las destapaste. Fue muy rápido. Fue muy rápido. Pero es que esa es la gracia del concéntrese, que sea rápido. Pero es que ni las vimos. Yo ¿Ya no las las vieron? vi. ¿No las vieron? No. Ya las volví a destapar. ¿Ya las vieron? Vi la El, 4. el Yo 4 vi sí, únicamente el 4. la otra no. No hemos visto de una. Ahora. Sí, ¿Listo? en la 14. Sí. Ya ahora Listo. sí. ¿Cuáles otras? El 7 Destapa y el 10. el 3 y el 11. Primero El- Mónica Bernal. ¿El 7 y el qué? Y el 10. Y el 10. ¿Listo? No. ¿Quién más? El 3 y el 11. El 3 y el 11. No. Duván tiene la mano levantada. 4 y el 11. El 4 y el 11. Muy bien. ¿El más? El 1 y el 15. El 1 y el 15. Muy bien. ¿Quién más? 2 y 10. 2 Pareísimo. y 10. No. ¿Quién más? 6 y 16. 3 y 16. No. Ya yo lo había. 14 y 16. 14 y 16. 14 y 16. Muy bien. Bien.
El 2 y el 8. El 2 y el 8. No. 13 y 9. El 6. 13 Sí, y 9. y 9. No. No. 2 y 2 y 13. 13. El 2 2 y y 13. 13. ¿Listo? ¿Quién más? 5 y 9. No. Y 9. No. Ay, no las vi. La ¿Quién 9 más? no se 5 y vio. 10. 5 y 10. Sí, muy bien. ¿Quién más? 7 y 9. 7 y 9. Muy bien. Ya nos quedan solo 2 parejas. 6 y 8. 6 y 8. No. ¿Quién más? 8 y 12. 8 y 12. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Si no hay nada más. Sí, perdón, ahí hay una preguntita solamente para terminar, entonces no sé si te la respondes en el chat para don Carlos, que dice los cojines que se colocan en el auto cuando se está manejando, ¿son cosas ya? Ok. Esa ya la respondieron. ¿No hay más preguntitas? No, de mi parte no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buena tarde, que estén bien. Gracias. Gracias. Favor de diligenciar el form, Hasta por luego. favor. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias. tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, lo mismo. Bendiciones. Ay.